Buenas tardes y buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos a otra reunión virtual de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia en Washington, D.C. Como ustedes saben, por el motivo de la pandemia del coronavirus, hemos pausado nuestras reuniones presenciales y la predicación en el Evangelio de Marcos, y nos estamos reuniendo temporalmente por este medio para escuchar la palabra de Dios, para animarnos a la fe, a las buenas obras, y esperamos que ustedes y sus familias estén bien, que Dios les bendiga. En esta tarde vamos a escuchar un mensaje acerca de un encuentro con Jesús en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículos 1 al 12. El pastor Alejandro Molero nos va a compartir la palabra. También vamos a aprovechar para orar juntos. Y si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, puede hacerlo en el chat de esta llamada de Zoom o por la página de Facebook de la iglesia. También queremos decirles que la iglesia está disponible para apoyar en todo lo posible con recursos como comida o consejería. Estamos disponibles. Por favor, pueden contactarse por medio de la página de la iglesia y haremos lo más posible por servirles. También los contenidos de la iglesia están disponibles para compartirlos con familiares y con todas las personas que ustedes puedan, para que podamos continuar compartiendo el Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas, que son lo que más necesitamos en este tiempo. También, si los miembros de la iglesia quieren ofrendar, pueden hacerlo a través de CELEP a la dirección de correo info@ibsgdc.com o a través de un cheque al nombre de la iglesia u otros medios que les podemos dejar saber. Deseamos que todos estén bien y vamos a comenzar este tiempo leyendo el Salmo 103 y después vamos a orar. Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguna de sus bendiciones. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. El Señor imparte justicia y defiende a todos los que sufren por la violencia. Dio a conocer sus caminos a Moisés. Los hijos de Israel vieron sus obras. El Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia, con los que lo honran. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. Pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo. Nuestros días son como la hierba, florecemos como las flores del campo, pero pasa el viento sobre nosotros y desaparecemos sin dejar ninguna huella. Pero el Señor es eternamente misericordioso. Él les hace justicia a quienes le honran, y también a sus hijos y descendientes, a quienes cumplen con su pacto y no se olvidan de sus mandamientos, sino que los ponen en práctica. El Señor ha firmado su trono en los cielos, y su reino domina sobre todos los reinos. Bendigan al Señor, ustedes, ángeles poderosos,
que cumplen sus órdenes y obedecen su voz. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, todos ustedes sus siervos que cumplen su voluntad. Bendigan al Señor ustedes, sus criaturas, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Como hemos leído, el Señor es bueno, es misericordioso, es lento para la ira, es grande en misericordia, ha alejado nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. El Señor es misericordioso, es bondadoso con nosotros y por ello tenemos muchas razones para bendecir su santo nombre, para alabarlo y confiar en él. En estos momentos de pandemia y en todo momento, el Señor es digno de nuestra confianza. Entonces vamos a inclinar nuestros corazones a Él, vamos a orar y vamos a ir a su presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo, orándole a Él. Vamos a orar. Señor Padre Santo, te bendecimos porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres el Dios vivo y verdadero, Señor, quien sostiene el universo por la palabra de tu poder, Señor, porque todas las cosas están bajo tu soberanía, bajo tu control, y porque nada, Señor, se escapa de tus manos, Señor, porque tú todo lo haces bien y obras todas las cosas para el bien de aquellos que te aman, Señor, y están llamados de acuerdo con tu propósito. Gracias, Señor, porque tú usas aún este virus, Señor, para bien, Señor, porque aún en medio de todas las dificultades que este virus, Señor, ha traído, hemos visto que tú has obrado muchas cosas para bien, Señor. A muchos de nosotros, Señor, nos has llevado a reflexionar acerca de nuestra necesidad de ti. Y por eso queremos darte gracias, Señor, porque tú todo lo tienes siempre en control y lo usas para nuestro bien. Reconocemos, Señor, que tú eres infinito, que tú eres todopoderoso y que tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Toda la tierra está llena de toda tu gloria, Señor. Eres tú, Señor, quien hace que el sol salga y que se oculte cada día y cada noche, Señor. Eres tú, Señor, quien ordena las temperaturas y cada detalle, Señor, de nuestra existencia, Señor. Nada se sale de tu control, Señor, y todo lo haces bien, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por que tú nos has acompañado, porque nunca nos has dejado solos, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque tenemos una esperanza, Señor, en medio de todas las dificultades y alegrías, Señor. Tenemos la esperanza, Padre, de que tú enviaste a tu Hijo, al Señor Jesucristo, a ser el Salvador del mundo, a ser nuestro Salvador. Queremos agradecerte, Padre, porque tu Hijo Jesús descendió de los cielos, Señor, y se hizo como uno de nosotros. Se hizo como un hombre para vivir una vida perfecta, Señor, sin pecado, Señor. Y ser aquel que nos comunicó quién tú eres, Señor, tu voluntad y tu persona, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, quien vivió una vida perfecta y murió una muerte sustituta por nosotros, Señor, en una cruz, quien por su sangre nos lavó de todos nuestros pecados, Señor, y quien resucitó victoriosamente de entre los muertos al tercer día, Señor. Hoy celebramos como cada domingo y como cada día, Señor, tu victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el mundo, Señor. Y también celebramos que tú eres victorioso sobre toda adversidad y sobre este virus, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por tu gran amor y bondad y porque en Cristo tenemos la seguridad de que nada puede separarnos de tu amor, Señor, y de tu gran bondad, Señor. Hoy queremos agradecerte por el privilegio de poder escuchar tu palabra, de poder tener las escrituras traducidas en nuestro idioma para poder aprenderlas, Señor, y para poder conocerte a través de ellas, Señor. Queremos agradecerte, Padre, por tantas bondades, Señor, y bendecir tu santo nombre, Señor. Queremos agradecerte por las donaciones de comida que nuestra iglesia ha recibido, con las que hemos podido, Señor,
compartir el evangelio a más de 200 familias en esta ciudad, Señor. Te pedimos que cada una de esas cajas, Señor, sea de bendición para cada familia que la recibe, Señor. Que reciban estas familias, Señor, reciban el pan físico, Señor, pero que también más aún reciban el pan espiritual, el pan de vida que eres tú, Señor Jesucristo. Que puedan escuchar tu palabra, Señor, y puedan conocer de ti, Señor Jesús, quien eres el Hijo de Dios y quien tienes el poder para salvar. Gracias, Señor, por tu provisión, porque nunca nos has abandonado y porque nunca nos abandonarás, Padre. Gracias, Señor, por tu cuidado en cada momento. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque tú nos mandas a no temer, sino a confiar en ti, Señor. Y eres digno de nuestra confianza, Señor, porque como has sido fiel en el pasado, también, Señor, serás fiel en el futuro, Señor. Confiamos en ti, Señor. Queremos, Señor, en este momento interceder por las personas que están padeciendo con el coronavirus. Señor, te pedimos por sanidad y también te pedimos que estas situaciones, Señor, los lleven a acercarse a ti, Señor, y a poner su fe en ti, Señor. Te pedimos por los profesionales de la salud, Señor, que trabajan en hospitales, en centros de atención médica, Señor, para que ellos también sean protegidos, Señor, de este virus, Señor, para que también, Señor, se inclinen a ti, Señor, y pongan su fe en ti para salvación. Queremos, Señor, pedirte por cada hermano y hermana de nuestra iglesia que a diario tiene que salir a trabajar. Te pedimos que por favor les protejas del virus, que les guardes, Señor, y que les lleves con bien a casa, Señor. Te pedimos por los niños de nuestra iglesia, Señor, por todas nuestras familias aquí y en nuestros países, Padre. Que por favor nos protejas, Señor. Y Padre, también queremos pedirte que por favor continúes proveyendo el pan de cada día, Señor, para cada uno de nosotros y que nos ayudes siempre a confiar en ti, Señor, porque tu provisión, Señor, estará allí, Señor. Nosotros confiamos en ti, Señor. No confiamos en nuestras propias habilidades ni en nuestras fuerzas, sino en ti, Señor. Señor, queremos pedirte también por sabiduría para las personas que están en posiciones de autoridad en el gobierno, en las agencias de salud de Estados Unidos y nuestros países, para que ellos sepan, Señor, cómo obrar para el beneficio de los pueblos que representan, Señor, para que puedan obrar para que este virus no se siga esparciendo, Señor, sino que disminuya y se desaparezca, Señor, para el bien de todos, Señor. Queremos pedirte, Señor, también que a nosotros nos des sabiduría como iglesia para saber cuándo volver a reunirnos, Señor, y en qué forma. Ayúdanos a hacerlo con amor y teniendo en cuenta que debemos velar por la salud los unos de los otros, Señor. Señor, queremos también pedirte perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por las ansiedades, preocupaciones y, Señor, por poner cualquier cosa delante de ti. Señor, te necesitamos a ti más que la vida misma, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por las formas en que te hemos ofendido y, Señor, es a ti en quien confiamos, es a ti en quien ponemos nuestra seguridad, Señor, porque solamente tú eres Dios, Señor. Creemos, Señor, como dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo de perdonar nuestros pecados y de limpiarnos de toda maldad, Señor. Por eso confiamos en tu gracia y en tu perdón, para el perdón de todos nuestros pecados, Señor. Señor, también estas situaciones que vivimos nos ayudan a recordar que, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre, Señor, y que tenemos la esperanza bendita, Señor, de que tú vas a regresar por tu iglesia, por tu pueblo, de que tú vas a restaurar todas las cosas, Señor, de que ya no habrá más llantos ni enfermedades, ni tristezas, Señor, ni dolor, Señor, sino que en tu presencia habrá gozo y vida para siempre. Esperamos tu regreso, Señor, con alegría. Esperamos el momento, Señor, en que tú desciendas de los cielos y podamos contemplar tu gloria y estar en tu presencia para siempre, Señor.
Te pedimos que sea esa bendita esperanza, Señor, lo que nos alienta cada día, Señor, a continuar, Señor, esperando tu regreso y con gozo, Señor, confiando en ti y también compartiendo tu palabra, Señor. Queremos darte gracias, Señor, también por la oportunidad que tenemos de aprender tu palabra y de enseñarla a otros hermanos y hermanas, Señor, a través del programa de discipulado de Pipeline. Queremos pedirte, Padre, que tú des fruto para tu gloria en nuestras vidas por lo que aprendemos y que podamos enseñar también a otros, Señor, a seguirte, a amarte y a servirte, Señor. Gracias, Señor, por tantas bondades. Solo podemos bendecirte, exaltarte y adorarte, Señor, porque tú eres digno, Señor. Te adoramos, Señor Jesús, porque tú moriste en esa cruz por nosotros, Señor. Pagaste por todos nuestros pecados, cancelaste todas nuestras deudas y nos has hecho libres, Señor, para adorarte, exaltarte, y nos has hecho libres del temor a la muerte y a cualquier cosa, Señor. Te damos gracias porque nos has dado tu Espíritu, Señor, que nos guía a toda verdad. Te damos gracias, Señor, porque tú resucitaste de entre los muertos y reinas y estás sentado a la diestra del Padre, donde intercedes por cada uno de nosotros. Por eso confiamos en ti, te amamos, Señor, y queremos pedirte que en este tiempo tú hables a través de nuestro hermano Alejandro Molero, que nos edifiques por tu palabra, Señor, y que podamos darte la gloria que tú mereces, Señor. Y que esta palabra que va a ser predicada alcance a muchos y nos edifique, Señor, a todos. En el santo nombre de Jesús. Amén. Bien, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde estén. Gracias por acompañarnos. Es una alegría para nosotros que cada uno de ustedes esté aquí. A los que están aquí en Washington, D.C., en la reunión de Zoom, son bienvenidos a preguntar o a comentar en la sección del chat del Zoom. O los que están en cualquier parte del mundo desde donde nos están sintonizando, pueden hacer sus preguntas o comentarios vía Facebook Live. Así que trataremos de responder algunas preguntas o algunos comentarios al final de la reflexión. Así que siéntanse libres para comentar por cualquiera de las dos direcciones. Bien, como dijo Juan, vamos a estar reflexionando juntos en el Evangelio según Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Repito, Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Mientras usted lo consigue en su Biblia, espero que usted tenga su Biblia en sus manos y trate de no distraerse mucho con las cosas que están pasando alrededor de la casa. Pero mientras lo buscan, permítanme darles una pequeña una introducción del texto, un contexto de lo que estamos haciendo en las series. Como bien dijo Juan, hemos pausado nuestra serie de predicaciones en el Evangelio de Marcos, pero estamos hablando de una serie de predicaciones que se llama Encuentros con Jesús, de personas o una o dos personas que tuvieron una conversación con Jesús y ese encuentro con Jesús produjo algunos resultados. Entonces estamos en este tiempo donde todos estamos encerrados en nuestras casas, estamos analizando esos encuentros precisamente para identificarnos con alguno de ellos, pero también para aprender cuáles son los atributos de Cristo por los cuales les amamos más, y también que nosotros no somos las únicas personas que han enfrentado estas situaciones en la vida. Muchos antes que nosotros han enfrentado las mismas situaciones que nosotros vivimos hoy en día, incluyendo el encierro por un virus microscópico. Sea peste, sea plaga, sea enfermedad, sea pandemia, muchas personas en algún momento de la historia también han tenido que encerrarse en sus casas porque esta no es la primera vez que pasa una pandemia a nivel mundial. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo y hoy vamos a hablar del encuentro de Jesús con un paralítico muy probablemente cuadraplégico, es decir, una persona que no podía ni mover ni sus manos ni sus pies, estaba paralizado del cuello hacia abajo, no podía moverse. Entonces, este encuentro va a tener unas repercusiones a lo largo del libro, pero también a lo largo de nuestras vidas. Y es mi oración que cada uno de nosotros entienda nuestra posición en Cristo y la esperanza que tenemos también en Cristo.
hemos titulado, en medio de esta serie Encuentros con Jesús, hemos titulado este sermón Sano y Salvo. Sano y salvo. Y ya van a ver por qué. Entonces vamos a leer Marcos 2 del 1 al 12 y luego, por favor, me permiten orar. Como saben, hemos diseñado o hemos decidido en nuestra iglesia leer la versión Reina Valera contemporánea. Voy a leer desde la RVC, la Reina Valera contemporánea, Marcos 2 del 1 al 12. Dice así. Algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta mientras él le predicaba las palabras. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por allí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos: ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie, sino Dios. Y enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó: ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que vean, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios al tiempo que decían: nunca hemos visto nada parecido. Vamos a ver. Señor, muchas gracias por tu palabra. Rogamos que sea de edificación para quien la escuche y que sea también transformadora para aquellos que entienden nuestra posición en Cristo. Rogamos que la gloria de tu nombre sea exaltada cada vez que abramos el libro y hablemos de ti. Que muchos puedan llegar a conocerte y muchos también puedan llegar a arrodillarse ante tu soberanía, tu amor y tu majestad. Oramos que este tiempo sea de reflexión, de bendición, para que muchos te conozcan y también te adoren. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como les dije, vamos a hablar de este hombre paralítico que era seguramente cuadraplégico, no se podía mover, estaba postrado en una camilla, en una cama portátil. Y vamos a hablar de esas dos cosas. Él llegó a ser sano y salvo. Pero vamos a hablar al final de aplicaciones respecto a este encuentro. ¿Cómo podemos aplicar las conclusiones derivadas de este encuentro con Jesús a nuestras vidas hoy y ahora? ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver que este hombre estaba enfermo. ¿Por qué llegó a ser sano? Bueno, porque estaba enfermo. ¿De qué era que estaba enfermo? Bueno, estaba cuadraplégico. No podía moverse. Él estaba postrado en una camilla. Él estaba de por vida. No sabemos desde hacía cuánto tiempo él estaba postrado en esa camilla. Lo cierto es que no podía moverse. Pero tenía al menos 4 muy buenos amigos. Ya vamos a ver. Vean que esto pasó en Cafarnaúm. Cafarnaúm era como el centro de operaciones de Jesús, al norte del mar de Galilea. Era como el lugar donde Jesús se la pasaba. Y él ya estaba acumulando fama. Dense cuenta que los versículos finales del capítulo anterior, es decir, el versículo 1:45, dice que el leproso que recién acababa de sanar, cuando se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido, de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares apartados. Pero aún así, de todas partes, la gente acudía a él. Por eso vemos que cuando Jesús volvió a Cafarnaúm y estaba en la casa, se juntó mucha gente, según el versículo 2. Y por haberse juntado mucha gente, no cabía nadie en la puerta, en todos lados había gente
mientras Jesús predicaba la palabra. Pero en eso llegaron estos 4 hombres cargando a otro, cargando a un paralítico. No se dicen los nombres ni del paralítico ni de ninguno de sus 4 amigos. La verdad que no son importantes porque el personaje principal de la historia es Jesús. Así que vamos a referirnos a estos nombres como los 4 amigos y el paralítico. Entonces, cuando estos 4 hombres traen a su amigo paralítico, querían, por supuesto, entrar por donde todo el mundo entra, por la puerta. Ellos querían entrar por la puerta, pero como había tanta gente, dice el versículo 4, que no podían acercarse a Jesús porque había mucha gente. Entonces tuvieron una excelente idea. Yo quiero que ustedes se imaginen esta escena. Ellos tuvieron una excelente idea. Bueno, no podemos entrar. Hay mucha gente ahí enfrente, hay mucha gente adentro, hay mucha gente en la puerta, hay mucha gente en el porche, hay mucha gente por todos lados. ¿Qué hacemos? Imagínense, son 4. Entonces a alguno de los 4 se le ocurre la brillante idea, ¿qué tal si lo metemos por el techo? Los otros 3 seguramente le hubieran dicho, tú eres loco, ¿cómo lo vamos a meter por el techo? ¿Quién ha hecho eso antes? No, el segundo dijo, bueno, no vemos otra opción. Por lo menos vamos a intentarlo. Vamos a subirnos. Y el tercero pudo haber dicho, pero no tenemos herramientas. ¿Qué vamos a hacer? Y el cuarto dijo, vamos a romper el techo con nuestras propias manos. Ahora, imagínense ustedes que ustedes están adentro de la casa con Jesús. Y de repente empiezan a escuchar pasos en el techo que no era de concreto, no era de hormigón, de cemento, de metal, ¿no? Era de ramas, muy probablemente de palmeras o de algún tipo de mezcla de bareque con palos y algunas láminas o cosas de madera para que el agua corra. De repente ustedes están adentro y empiezan a oír pasos allá arriba, pero Jesús sigue hablando y ustedes están muy pendientes de lo que Jesús está diciendo. Pero de repente empieza como a caer polvo. Y empieza a caer, bueno, y no solamente son los pasos, sino ahora es polvo. Y ya tú te empiezas a distraer, así como algunos se están distrayendo en las reuniones de hoy en día de Zoom y de Facebook Live. Y ya no es solamente los pasos, el polvo, sino que ahora empiezan a caer palos, ramas, y empiezan a caer cañas y mucho barro y muchas maderas. Y entonces ahora Jesús, por muy atractiva que haya sido la predicación, ahora perdió la atención de todo el mundo, tiene que parar su enseñanza y empieza a verse la luz del sol que empieza a entrar por el hueco y la polvareda que toda esa situación está causando. Imagínense esa situación. Pero de repente cuando se ve aquel hueco, dense cuenta que la abertura tenía que ser tan grande, según el versículo 4, para que bajaran una camilla con un hombre acostado. Es decir, que el hueco era mundial, era fenomenal este hueco que hicieron. Entre la polvareda, el charco, los palos, las ramas, la madera, se mete la luz del sol y de repente tú estás adentro, habiendo estado con Jesús, empiezas a ver que empieza a bajar una camilla con un hombre amarrado por 4 cuerdas hacia arriba y los amigos metiendo a este paralítico. De tal manera que dice el texto que se lo pusieron ahí enfrente a Jesús. Imagínense la escena. Ese techo no era de ellos. Lo rompieron. No sabemos si después lo pagaron. Pero lo cierto es que le pusieron a Jesús, al paralítico enfrente a Jesús. Ahora, un hombre enfermo, ¿cuál será su mayor necesidad? Yo estoy seguro que los amigos tenían tanta fe, porque Jesús alaba la fe en el versículo 5, cuando Jesús vio la fe de ellos. Los amigos estaban muy confiados por la fama que ya Jesús estaba acumulando, de que si Jesús tocaba al menos a este hombre, de que si estos 4 amigos eran capaces de poner a este amigo paralítico enfrente de Jesús, Jesús podía sanarle su parálisis, podía curarle su mayor necesidad en ese momento. Humanamente hablando, ellos pensaban que su mayor necesidad era la sanidad, era curarle de su enfermedad. Pero viene Jesús y hace algo inesperado. En el versículo 5 dice, cuando Jesús vio la fe de ellos, bien valga la pena decir que esa fe de ellos está en plural, porque
no solamente los 4 que estaban arriba tenían fe, sino que este que ahora estaba abajo también tenía fe, como dispuesto a hacer, todos estaban en acuerdo en poner a este paralítico frente a Jesús para que solucionara su mayor necesidad. Pero viene Jesús y hace algo inesperado. Viene Jesús y le dice, hijo. En el relato de Lucas capítulo 5, Jesús lo trata de buen hombre, hijo. Aquí en Marcos lo trata de hijo. Tus pecados te son perdonados. Así como los puse a imaginarse ahorita cómo debió haber sido el rompimiento del techo. Imagínense ahora las caras de estos 4 amigos y del paralítico que buscaron a Jesús para que le sanara su enfermedad y le solucionara su mayor necesidad en ese momento, que era la cura, la enfermedad. Y viene Jesús y le dice, ok, gracias por traerlo, tus pecados te son perdonados. Imagínense los ojos, viendo el de abajo, viendo para arriba, los de arriba viendo para abajo. ¿Y ahora qué hacemos? Ok, los pecados te son perdonados. Ajá, y entonces, ¿de qué valió tanto esfuerzo? Y seguramente esos hombres que estaban ahí estaban pensando muchas cosas, pero Jesús no oyó, ni sintió, ni vio lo que ellos 5 estaban pensando, sino que dice el versículo 7 y 6 y 7 que algunos de los escribas, es decir, los responsables de interpretar y pasar la palabra de Dios de generación en generación, estaban allí sentados oyendo lo que Jesús estaba enseñando. Pero ellos en el versículo 7 empezaron a decirse a sí mismos. Ellos no expresaron nada con su voz, sino que pensaron o dijeron en su corazón a sí mismos. ¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Y por qué está blasfemando? Porque ¿quién puede perdonar pecados? Lo que le dijo Jesús al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Nadie sino Dios puede perdonar pecados. ¿Se están dando cuenta de lo que está pasando aquí? Jesús le está perdonando los pecados a un hombre que vino a buscarlo para sanidad. Entonces vienen estos encargados de la palabra de Dios, los escribas, y empiezan a pensar para sus adentros. Este está blasfemando, se está haciendo pasar por Dios, se está perdonando pecados y él no tiene las atribuciones para ello. Pero lo que viene que Jesús hace después es mucho más sorprendente porque hace 2 cosas muy impresionantes. Primero, lee lo que están pensando. Yo no puedo saber lo que tú estás pensando. Tú no puedes saber lo que yo estoy pensando. Nadie, ningún ser humano, por muy pitonizo que sea, por muy brujo que sea, por muy lector de las cartas del tarot que sea, nadie puede leer la mente de otro. Pero Jesús sí. Jesús sabe exactamente lo que tú estás pensando en este momento y en cada segundo de tu vida. Por lo tanto, él pudo saber lo que esos escribas estaban pensando y le preguntó, ¿qué es lo que ustedes están pensando en su corazón? ¿Qué es lo que ustedes están murmurando? ¿Qué es lo que cavilan? ¿Qué es lo que están maquinando? Esto que viene es lo más trascendental de todos, porque es una pregunta que para nosotros aún se mantiene sin respuesta. Ya van a ver por qué. Jesús pregunta en el versículo 9, ¿qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Si tú hubieras estado ahí oyendo a Jesús la respuesta a los escribas, ¿qué hubieras respondido? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonarle los pecados o sanarle de su enfermedad? Para cualquiera que quiera corroborar que quien está haciendo esta escena tiene el poder para perdonar pecados, bueno, para él es más fácil decir, bueno, mejor que lo sanen para ver si es verdad que tú tienes poder para perdonar pecados. Pero para los que hoy en día hacen shows y lo que les gusta son demostraciones de poder, era más fácil decir, mejor le perdona los pecados, Jesús, porque eso no lo vamos a poder comprobar. Pero Jesús hace algo mucho más sorprendente y hace las 2 cosas. Ya le había perdonado los pecados
Pero ahora viene y dice, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre, es decir, él mismo, ese era su atributo favorito de Daniel 7, 13, 14, él mismo se llamaba el Hijo del Hombre, para que ustedes sepan, entiendan, conozcan que el Hijo del Hombre, es decir, yo, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, yo le digo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y así lo hizo el paralítico. Tomó su camilla, salió corriendo, los amigos que estaban arriba se tiraron del techo saltando con el paralítico, se abrazaron, el paralítico ahora saltando y no sabemos cómo dejaron el techo, si lo pagaron o no lo pagaron. Pero lo cierto es que Jesús avaló su poder, su autoridad para perdonar pecados, haciendo el milagro de sanar a un paralítico. ¿Se están dando cuenta de lo que está pasando aquí, cierto? Esa es la escena. El hombre llegó a ser sano. El hombre llegó a ser salvo. Llegó a ser sano porque le curaron su enfermedad. Llegó a ser salvo porque le perdonaron sus pecados. Pero no solamente eso, sino que este ejemplo queda para ti y para mí hoy también. ¿Qué conclusiones podemos derivar de, de este episodio en Marcos 2, del 1 al 2? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que nuestras necesidades no están en el orden en que nosotros quisiéramos, o en el orden en que aparentan. Estos hombres, estos 4 amigos, se estaban metiendo a este amigo paralítico por el techo y estaban haciendo todo lo posible. Estaban determinados a poner a ese amigo enfrente a Jesús, porque ellos sabían que Jesús podía curarle su mayor necesidad. Pero su mayor necesidad no era la sanidad del cuerpo. Su mayor necesidad era la salvación de su alma. Por eso Jesús empieza salvándolo, es decir, perdonando sus pecados, porque la mayor necesidad del ser humano es el perdón de sus pecados. Segundo, este hombre está evidenciando que tiene una enfermedad que lo inhabilita, lo discapacita completamente en toda su vida. Por lo tanto, Jesús muestra amor, no solamente al salvarlo, perdonándole sus pecados, sino que también lo ayuda sanándole su cuerpo. Es decir, que el hombre llegó a ser sano y salvo, todo por la obra y persona de Jesucristo. Vean, el versículo 5 dice, cuando Jesús vio la fe de ellos. Y en la doctrina católica ustedes van a encontrar que la fe ajena promueve la salvación de otra persona. Pero en ninguna parte de la Biblia ustedes van a encontrar que la fe ajena salva a otra persona. Ni que sea tu papá, ni que sea tu hijo, ni que sea tu sobrina, ni tu abuelito. Nadie puede salvar a otro con fe ajena. Cada quien tiene que ejercitar su propia fe. Por lo tanto, este versículo 5 no está hablando de que cuando Jesús vio la fe de los amigos, entonces pudo salvar al paralítico. No, el paralítico estaba ejerciendo su propia fe, porque la fe está en plural, la fe de ellos, incluyendo al paralítico. El paralítico también tenía fe que si alguien en el mundo podía salvarlo, ese era Jesús, porque era el Hijo de Dios. Ahora Jesús va mucho más allá. Él no solamente era el Hijo de Dios, no solamente se llama el Hijo del Hombre, sino que Jesús lo sana del cuerpo, pero también lo salva en su alma y le perdona sus pecados. No le perdona algunos pecados. El artículo plural determinante ahí dice que le salva todos los pecados. Este hombre salió de allí con sus necesidades más grandes ya solucionadas. No solamente salió caminando, gritando y contento por la sanidad de su cuerpo, sino que salió perdonado y salvo. Las multitudes enteras no buscaban a Jesús para aceptarlo como Señor y Salvador. Las multitudes buscaban a Jesús para que le sanara el cuerpo, para que expulsara a los demonios, para que curara la lepra, curara a los sordomudos, para que curara a los ciegos. No los buscaban para seguirlo, sino para que les sanara el cuerpo. Pero ahora Jesús está diciendo, tu necesidad más importante es la salvación de tu alma. Y ningún otro ser humano puede perdonarte los pecados. Lo que pensaban los escribas era correcto. Nadie puede perdonar pecados, sino solo Dios. Ahora, esa es la otra conclusión del pasaje. Si Jesús puede perdonar pecados, es Dios.
Y si no solamente puede perdonar pecados porque es Dios, sino que lo avala, sanando las enfermedades que ningún otro ser humano puede curar. Entonces solamente tenemos dos opciones, no hay puntos intermedios. O Jesús es un gran farsante y toda esta historia es falsa, o esta historia es 100% verídica, histórica y verdadera, y Jesús era quien dijo que era y es Dios. No tenemos opciones intermedias. Al conocer a Jesús y al encontrarse ciertas personas con Jesús, o de verdad eso era un farsante o de verdad era Dios. No podemos pensar que hay un terreno intermedio diciendo que era una buena persona, era un buen maestro, quién sabe si existió o no existió, pero él no era ni un farsante ni Dios, era un buen maestro. No, no tenemos un terreno intermedio. O era un gran farsante o era Dios. Ahora, si era un gran farsante, no tenemos que prestarle atención. Descarten todas las enseñanzas, voten sus Biblias, desechen la fe cristiana y ya comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero si de verdad Jesús es Dios, como avala este pasaje, él no solamente avaló su deidad, su divinidad, curando a enfermos, sanando ciegos, leprosos, paralíticos, expulsando demonios y demostrando por todos los medios posibles que no solamente él era el Hijo de Dios, sino que era el Mesías, el Dios encarnado que cumplió todas las profecías al pie de la letra y que dio bastantes creces de vivir una vida impecable. Todos sus méritos, todo su currículum, todo su pedigrí intacto, como para él avalar que él es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el descendiente de la mujer, el rey que viene a cumplir toda la promesa del Antiguo Testamento. No hay terrenos intermedios, o era un farsante o era Dios. Pero esa es una pregunta para nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros a lo largo de la escritura no se nos promete la sanidad de toda enfermedad. A nadie se le promete la sanidad de toda enfermedad. El mismo Lázaro, que Jesús lo resucitó en Juan 11, después se volvió a morir. Todo el mismo leproso, el mismo paralítico, todos se volvieron a morir. A nadie se le promete la sanidad perpetua. Cada vez que nos enfermamos, podemos orar a Dios y muy probablemente que Dios nos ayude. Pero va a haber algún momento por causa del pecado que no nos vamos a sanar. Nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Ahora, y por más veces que Jesús te haya sanado, en algún momento vas a tener que verlo cara a cara. Ahora, por eso es tan importante hablar de ser sano y ser salvo, porque nuestra mayor necesidad no es la curación o la sanidad del cuerpo. Nuestra mayor necesidad es la salvación de nuestra alma. Donde quiera que cualquier ser humano esté, niño, joven, hombre, mujer, viejo, adulto, como sea, de cualquier nacionalidad, de cualquier latitud, su mayor necesidad es la salvación de su alma. Vean esto. Jesús es Dios y está perdonando pecados justamente porque Él tiene méritos, créditos suficientes para perdonar pecados porque Él es Dios. Ni tú ni yo podemos perdonarle los pecados a otro ser humano. Por supuesto, si yo te ofendo, yo te tengo que pedir perdón a ti y tú debieras perdonarme, pero yo. O viceversa, si eres tú el que me ofende y me pides perdón, yo tengo la obligación por la palabra de perdonarte. Eso se llama perdón horizontal. Pero el perdón vertical no puedo pedírselo a un sacerdote, a un cura, a una virgen, a un santo, no puedo pedírselo a nadie, solo a Dios. Solo Dios perdona los pecados que me mandarían al infierno si no me lo perdonan. En el infierno no estará la gente que era perfecta, no. En el infierno estará la gente que sus pecados no han sido perdonados. Todos sus pecados, ninguno ha sido perdonado. Ahí está, en el infierno estará esa gente. Ahora, en el cielo no estará la gente que era perfecta, porque nadie lo era. En el cielo estará la gente que tenía pecados, pero todos sus pecados fueron perdonados. No que llegó al cielo porque en el momento de morirse había confesado todos sus pecados. No, 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 no. En el cielo estará la gente cuyos pecados fueron pagados con creces por la persona y obra de Jesucristo y su muerte vicaria en la cruz.
Si esa persona puso su fe en Jesús, que el sacrificio de la muerte de Jesús pagó sus pecados en la cruz, esa persona, todos sus pecados son perdonados y esa persona, por la fe en Cristo, por la gracia de Jesús, va a entrar al cielo porque todos sus pecados fueron perdonados. No le quedó ni uno sin perdón. Incluso aquellos que todavía no hemos cometido, Jesús perdonó nuestros pecados en la cruz. Hermanos y amigos, y esa es la mayor garantía que tenemos, que en cualquier segundo que nosotros dejemos de respirar, nuestro corazón deje de latir, nuestras mentes dejen de tener ondas cerebrales. Cuando cerremos los ojos, podemos tener la plena seguridad de que si nuestros pecados han sido perdonados por Jesús, en el minuto siguiente estamos en la presencia del Dios Todopoderoso para toda la eternidad. ¿No es buenísimo estar seguro de eso? Este hombre no solamente podía valorar, el paralítico no podía no solamente valorar el hecho de estar caminando, saltando y corriendo, sino que sus pecados habían sido perdonados. No sabemos si lo valoró o no lo valoró, pero comparado con la sanidad del cuerpo, la salvación del alma es una perla de gran precio. Es un tesoro infinitamente más valioso. Es lo que nosotros debemos valorar. La salvación del alma es mucho más valiosa y mucho más necesaria que la sanidad del cuerpo. Saben, cuando estemos en el cielo, las rodillas van a funcionar bien, las caderas no van a sonar, la cabeza no va a doler, el cáncer no tendrá la palabra final, la diabetes no tendrá la palabra final, nuestras debilidades habrán pasado, todas nuestras enfermedades, ya no habrá fiebre, ya no habrá dolor, no habrá infección, no habrá coronavirus, no habrá gripe, no habrá nada que afecte el cuerpo, porque el cuerpo ya habrá sido glorificado. Entonces, es muy importante que entendamos que el hombre fue sano y que fue salvo. Hermanos y amigos, pueden tener la plena seguridad de que a ti no se te promete sanidad del cuerpo, pero sí se te promete salvación del alma. Si tú confías en Jesucristo como tu Salvador, como tu Dios, como tu Rey, como tu Señor, si tú pones todas tus cargas en Él, si tú abandonas toda pretensión, todo orgullo de querer salvarte, o peor aún, si tú abandonas toda tu resistencia a no reconocer que tú eres un pecador y que tienes que arrepentirte de todo tu pecado y dejarlos atrás para amar a Cristo, Él es digno de que vengamos a Él. Pero si tú te abandonas a los brazos, en los brazos de Cristo, tú puedes tener la plena garantía, la plena seguridad de que tú vas a estar en la eternidad por Él. ¿Cómo? ¿Por qué podemos tener esa seguridad? Porque Jesús no solamente vivió una vida impecable, no solamente sufrió una muerte horrorosa en una cruz sangrienta, sino que también resucitó glorioso de una tumba fría. Y al tercer día, Él resucitó sellando la victoria final sobre los enemigos y sobre la muerte, sobre la parálisis, sobre el cáncer, sobre la diabetes, sobre cualquier enfermedad crónica, incluso del coronavirus y cualquier resfriado. Él también triunfó en la cruz. Ahora, ¿que nos vamos a enfermar de vez en cuando aquí? Sí, nos vamos a enfermar. Podemos enfermarnos, no hay ningún problema. Aquí no se nos garantiza la salud perpetua. En el cielo sí, pero aquí no. Aquí lo que se nos garantiza es que si tú crees que Jesús te puede salvar, tendrás vida eterna. Tendrás vida eterna. Por la autoridad y la seguridad que nos da la Escritura, podemos confiar en que Jesús nos va a salvar. Y lo último que quería decirte es que debemos celebrar que hemos sido perdonados en Cristo. Todos los días, cuando tú ores, tú puedes decir, Señor, gracias por no necesariamente salvarme de todas mis enfermedades, toda mi dolencia, todos mis dolores. Mi rodilla aún me truena, mi cuello me suena, mi cabeza me duele, mi garganta no funciona bien, mi espalda craquea, mi sangre no se controla, mi tensión no se mantiene. Gracias, Señor, porque aún esas cosas no son perfectas y me hacen anhelar el cielo para estar contigo. Pero sí, Señor, muchísimas gracias porque mis pecados me han sido perdonados. Algunos amigos me trajeron delante de ti.
Y espero yo también que tú hagas eso con algunos amigos. Lleva a tus amigos frente a Jesús. Y Jesús promete no sanarle todas sus enfermedades, pero Jesús promete salvarle, perdonándole todos sus pecados. Así que si tú puedes orar dándole gracias a Dios cada día por haberte perdonado tus pecados, tú vas a sentir la emoción y tú vas a sentir el deseo de llevar a otros a los pies de Jesús para que Él sane las enfermedades del alma de cada uno de los amigos que tú llevas frente a Jesús. No crean el evangelio que en algunos lugares es predicado, que ven para que sean sanados, campaña de milagros, campaña de sanidades, traigan tus enfermos, traigan sus paralíticos. Eso es un show. Eso es un show. Lo que no es un show es que Jesús garantiza la salvación del alma a todo aquel que cree en Él y se arrepiente de su pecado. Ahora, permítame dejarlo con la historia de Joni Eareckson Tada. Algunos conocerán a Joni Eareckson Tada como una buena compositora, cantante, pero pocos sabrán que ella quedó postrada en una silla de ruedas en un accidente de esquí cuando era joven. Joni Eareckson Tada, ella cantaba muy bonito y en este accidente se partió la espalda y quedó paralizada, así como este hombre del pasaje. Y en uno de sus libros, ella escribe cómo sería el día que ella vea al Señor. Y ella dice, yo quisiera llevarme mi silla de ruedas para el cielo. Yo quisiera llevarme esa silla de ruedas pesada, fea y fastidiosa, que hace muchos ruidos, que bota aceite, que rechinan sus engranajes y que está gastada y horrible. Y quisiera llevármela para el cielo, para el día que yo llegue allá y vea al Señor, pueda pararme de esa horrorosa silla y abrazar a mi Rey con todas las fuerzas por toda la eternidad. Y cuando Jesús me esté abrazando, Él va a ver sobre mi hombro a esa silla horrorosa, negra, horrorosa, fea, que suelta aceite por todos lados. Y detrás de mí estará esa silla, pero yo estaré de pie tomando la mano de mi Señor. Y él dirá, y ella dirá al Señor, ella escribe en su libro diciendo, Señor, tenías razón. En el mundo tuvimos muchas aflicciones y yo fui una de esas. Yo toda mi vida la pasé postrada en una silla de ruedas. Pero eso me hizo darme más cuenta de lo mucho que te deseaba a ti, de lo grande y poderoso que eres tú en no abandonarme cuando yo estaba postrada en una silla. Y de lo mucho que yo deseaba estar aquí contigo corriendo por las praderas del cielo. Ahora, Señor, si no es mucha molestia, manda esa cosa horrorosa para el infierno por toda la eternidad. No quiero ver esa silla más nunca, Señor. Y esas son las palabras de Joni Eareckson Tada. Esta es una hermana muy querida y aprendamos de ella, deleitarnos en el Señor mientras estamos aquí padeciendo de algunas enfermedades que no se nos van a quitar para que podamos anhelar ser sanos y salvos el día que pisemos el cielo para la gloria del Señor. Así que, así como este paralítico fue sano y salvo, yo aspiro que muchos de los que estamos aquí podamos entender que nuestras enfermedades no van a ser quitadas, pero las enfermedades ni la muerte incluso tienen la palabra final sobre nosotros. Jesucristo es el que tiene la palabra final. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Hemos conocido la historia de un paralítico y sus 4 amigos que hicieron lo imposible por poner al paralítico frente a Jesús. Y cuando Jesús vio a este hombre, entendió que su mayor necesidad no era la sanidad de su cuerpo, sino la salvación de su alma. Y Jesús dio testimonio con suficientes méritos y créditos para poder perdonar los pecados, porque Él es Dios. Señor, pero hay algunos entre nosotros que no creen que Jesús pueda perdonar pecados, o aún creyéndolo, no le dan tanto valor a nuestro Señor Jesús, o no le dan valor al perdón de los pecados. Por eso te rogamos, Padre, que en nosotros no haya el deseo de preferir la sanidad del cuerpo antes de la salvación del alma. Que no haya en nosotros el deseo de no
entender a Cristo como Dios y Rey, o que no rebajemos a Cristo al nivel de un buen, simple maestro, pero que también, Señor, que valoremos el perdón de los pecados todos los días de nuestra vida, hasta el día que volvamos a abrazarte por toda la eternidad, estando allá en el cielo contigo. Señor, ayúdanos a ser sanos y salvos, a ser benditos, bienaventurados, porque te amamos y te necesitamos todos los días de nuestra vida. Sé glorificado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermano Alejandro. El Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados y Él tiene ese poder al sanar al paralítico. Él estaba demostrando que Él tenía el poder para sanarlo y que tiene el poder para perdonar los pecados y para proveer para la necesidad más grande que tenemos. Más allá de la necesidad de sanidad física, es la sanidad del alma, el perdón del pecado. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, por favor, alce la mano o escríbala en el chat de aquí de la llamada de Zoom o en la página de Facebook de la iglesia y la responderemos. Haremos lo posible por responderla. ¿Alguien tiene algún comentario? O los que no tienen cámara, no sabemos si están levantando la mano ayer. Así que háganos una señal ahí. No tenemos ningún comentario en el Facebook Live, no tenemos ninguno. Creo que Elvis. Elvis, te oímos. ¿Me oye? Sí. Un paralelismo entre la casa llena por causa de Jesús y Sodoma y Gomorra siendo intercedida por Abraham. Él dice, Señor, ¿no la salvarás por 50? ¿No la salvarás por 25? ¿No la por 10? El paralelismo es: el cielo estará lleno con todos los que Él ha escogido, con todos los que Él vino a buscar y a salvar que se habían perdido. En el cielo nadie va a entrar por el techo, por más fe que tenga. Nadie va a entrar por debajo de la puerta y la casa va a estar llena que no va a caber más nadie. En un sentido figurado, ya después que entra el número el 47, ahí se cierra la puerta y ya no entra más nadie por ningún lado. Gloria a Dios por eso. Gracias, Elvis. Amén. En el cielo nadie va a entrar por el techo ni por la ventana. Todo el mundo va a entrar por la puerta grande, es cierto. ¿Alguien más? ¿Diana? A mí me impresiona la fe que tiene, o sea, que tienen los amigos de hacer todo lo posible por ayudar a su hermano. Y yo creo que es algo que yo le pido al Señor, dame esa fe de querer ir al extremo para ayudar a la gente que lo necesita más. Y de saber de que el Señor lo puede todo, o sea, todo es lo posible. Y decía en el versículo, ya no me acuerdo, pero hablaba acerca de la potestad, de la autoridad. Es en el versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Entonces, eso es algo que a mí realmente me gustó, de poder leer acerca de la autoridad que tenía Jesucristo, que Él no necesitaba sanarle, porque primero le salvó. Sí. Necesitaba sanarle. Sí. El Señor dijo, ¿qué es más fácil, salvar o sanar?
vean la potestad de que Jesucristo puede salvar, bueno, también lo voy a sanar. Y Claro. eso, o sea, todo el designio del Señor. Sí, sí. Para Jesús más fácil era salvar. Para nosotros más difícil es sanar. Porque salvar, nadie va a poder verificarlo. Pero la sanidad sí es verificable. Entonces, Jesús podía hacer fácilmente las dos cosas. Pero solo él tenía, como tú dices, autoridad, potestad para no solamente salvar y sanar, sino avalar la salvación por la sanación. Eso es un detalle, ese es el punto del pasaje. Pero lo que Jesús está diciendo es, yo soy Dios y por eso puedo hacer las dos cosas. Exacto, ahí él demostró su deidad al hacer algo que solamente Dios puede hacer, al sanar a este hombre milagrosamente y de esa forma demostrar que tiene el poder de perdonar el pecado. Fue la forma visible de demostrar lo que es invisible. Uh-huh. También nos muestra su deidad, en que mostró su omnisciencia, el hecho de que él podía ver el corazón de los escribas, lo que ellos estaban pensando. Sí. Porque como tú lo decías, es imposible que entre nosotros sabemos que estamos pensando, pero el Señor sabe lo que hay en el corazón. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda? Hola Patricia, hola Bianca, hola Sandra, hola Tamara. Las vemos ahí, pero no les vemos las caras. Pero si tienen alguna pregunta, pueden hacer una cosita de esta así o una cosita de esta así. Hola Ana, perdona que no te saludé a ti y a Coral. Hola Coral, hola Ana. Bueno, si no hay ninguna duda o aclaratoria o comentario, entonces, hermano Juan, por favor, diríjalo en oración. Que Dios les bendiga. Por último, quiero leer dos versículos de Colosenses capítulo 2. Pablo dice, antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él, con Cristo, y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. En Cristo todos nuestros pecados son perdonados y el Señor provee para nuestra mayor necesidad. Entonces, oremos. Amado Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador del mundo. Y porque tú, Señor, te encarnaste para venir a este mundo, Señor, vivir la vida perfecta, Señor, que el Padre requiere de cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque proveíste para la mayor necesidad de aquellos que confiamos en ti por tu gracia y amor, Señor. Porque moriste en una cruz, Señor, por nosotros. Sufriste, Señor, el castigo que era el resultado del pecado, de nuestros pecados, Señor. Y todo lo pagaste en la cruz, Señor. Nos limpiaste con tu preciosa sangre, Señor. Y nos sanaste de la enfermedad del pecado, Señor. Para siempre, Señor. Pagaste todos nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque también resucitaste de entre los muertos y nos has dado esta esperanza y seguridad de vida eterna, Señor, de que nada puede apartarnos de tu amor, Señor. De que ni la vida, ni la muerte, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni nada, Señor, puede separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso te agradecemos, Señor, por ese amor que nunca cambia y que es constante y que sobrepasa todo el entendimiento. Te pedimos que con esa confianza, Señor,
nos acompañes esta semana, que podamos meditar en tu palabra, podamos meditar en tus promesas, Señor, y recordar tu carácter santo, perfecto y amoroso hacia nosotros, Señor. Que podamos deleitarnos en ti, Señor, que podamos orar y buscarte, Señor, y que podamos también compartir tu palabra con más personas, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, bendícenos, por favor, con el gozo de tu salvación, Señor, y acompáñanos a la hora de estar en casa, de trabajar y en toda parte de nuestras vidas, Señor. Te amamos y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.